Amigas y amigos del programa A8 Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Teníamos pendiente conversar con el ex decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad del Zulia, Werner Gutiérrez. Me ha costado Dios y su ayuda poder concertar con este cristiano este programa ahora por estas nuevas tecnologías. Yo realizaba en mi dinámica de trabajo a 8 columnas, realizaba aproximadamente 2 o 3 programas con Werner al año, casi más o menos en los mismos tiempos, so pena de que existiera alguna emergencia que requiriera la opinión de Werner. Pero bueno, esto se descompuso, las cosas han cambiado. Pero bueno, ya dejo la quejadera y me contenta que ya por fin, ya lo ven en pantalla, ahí está, adaptándose a los nuevos tiempos y participando a través de esta vía en el programa A8 Columnas. Cordial saludo para el joven periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Te saludamos, hijo. Bueno, primero que todo la bendición y bienvenidos todos a un nuevo programa A8 Columnas por todos los medios. Estamos, como ya se pudieron haber dado cuenta, a través de las redes sociales y obviamente también en la televisión a través de Telecolor. Vamos a tener un programa especial, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de alimentos, de producción, de campo, vamos a tener toda la agenda agropecuaria venezolana y cómo está en el campo venezolano por estos días en que el mundo está afectado por la pandemia. Antes de darle la palabra a nuestro invitado en el programa de hoy, quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito al canal YouTube, que han saludado, que nos han comentado a través de Facebook, a través de Instagram también, y nos han seguido en nuestro canal. Así que esperamos que se sumen a nuestra nueva plataforma para que puedan seguir todos los contenidos y todos los programas que Dios mediante estaremos realizando para ustedes. Bien, está con nosotros el ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez, ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, asesor en materia agropecuaria. Werner, bienvenido a este nuevo formato del programa A8 Columnas, ahora por todos los medios. Muchas gracias, Rafael Ángel. Muchas gracias, Rafael. Es un honor felicitarlos de primero por esta nueva modalidad, por haber reinventado. Y por supuesto a ti, Rafael Ángel, orgulloso del trabajo que estás haciendo por allá. Me ha comentado tu papá de los logros que has tenido. Y sí, agradecerle a 8 Columnas, que es muy cierto que Rafael Galicia siempre ha estado pendiente del tema agropecuario en Venezuela. Hemos dado varios tubazos desde 8 Columnas Televisión y siempre hacíamos los análisis y yo creo que eso hay que reconocérselo a Rafael Galicia. Un amante sin duda alguna del campo y de la producción, y lo demuestra con todos estos programas. Aunque en el último tiempo debo decir que cada vez que ibas al programa Werner, bueno, era un programa donde daba miedo debido a la actualidad agropecuaria que tiene el país, así que yo imagino un programa semejante, un programa parecido, pero bueno, hay que informar a las personas de cómo está el campo venezolano. Quiero comenzar nuestra charla con un titular de un artículo reciente que escribiste, se llama Los agricultores y ganaderos venezolanos, solos contra el mundo. ¿Por qué los ganaderos y los agricultores venezolanos están solos contra el mundo, Werner? Mira, es un tema de la difícil situación que están pasando, que ya la veníamos advirtiendo del año 2007, que iba a pasar en Venezuela, cayendo la producción. Ya llevamos caída sostenida en la producción agropecuaria del año 2008, con el agravante que el gobierno hoy en día no tiene cómo importar alimentos, pero tampoco se decide a dar el paso a apoyar la producción nacional. Y lejos de apoyarla, le continúa colocando trabas y limitaciones a la producción nacional. Entonces, decimos que están solos contra el mundo porque están sorteando dificultades, superando limitaciones, obviando barreras que les colocan
pero siguen allí. Y tú lo decías, te da miedo de repente preguntar cómo está la situación agropecuaria. Yo te puedo decir hoy en día que la agricultura venezolana del futuro ha emergido en esta crisis. Y si tú ves a tu alrededor, el único sector de la economía venezolana que está activo en estos momentos en Venezuela, reinventándose, es el sector agropecuario. Mira el sector construcción, el sector metalúrgico, el sector automovilístico, mira la minería, mira el petróleo, la electricidad. Todos son sectores que están prácticamente paralizados, el sector comercio, pero la agricultura y la ganadería no lo han logrado detener, y por eso escribía en estos días otra columna que decía: no lograrán doblegar al sector agropecuario venezolano. Pero, oye, tremenda pregunta la de Rafael Ángel. Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Ahora, yo, por estos tiempos de crisis, bueno, estoy viendo la agricultura en las bolsas del clan. Busaca, como le decía mi mamá, las busacas del clan. Son cosas de coreano. Los CLAS aparecieron, bueno, full. Proteína animal, proteína vegetal, de todo. Ya los CLAS lo que traen son 3 productos: arroz, pasta y harina. Quiero preguntarte cómo está la producción de alimentos muy claves en el país, como el arroz. ¿Qué ha pasado con la siembra de maíz? ¿Qué ha pasado con el sorgo? ¿Y qué han pasado con los productos de la cesta básica? Me encanta siempre hablar contigo porque vamos repasando esto, bueno, como si fuera una clase para 6º grado. Adelante, Werner. Ok, mira, el caso del maíz, que es el rubro más emblemático de la alimentación del venezolano, por el maíz blanco para la arepa. Nosotros en el mejor momento de Venezuela llegamos a sembrar casi 800.000 hectáreas de maíz. Nos autoabastecíamos plenamente de maíz blanco, inclusive producíamos excedente de maíz blanco. Hoy en día, el año pasado en Venezuela, en el 2019, escasamente se lograron sembrar 120.000 hectáreas. Es decir, bajamos de 80.000 a 120.000. Pase a la sala de redacción. Pase a la sala de redacción. Oye, okay. Bajamos de 800.000 a 120.000, pero te voy a dar un dato más preocupante, Rafael, que es que estamos en pleno ciclo de siembra de maíz en Venezuela. Ya pasó el mes de mayo, es decir, ya Barinas y casi Portuguesas se les pasó el tiempo de sembrar maíz. Queda solamente Guárico por sembrar, y la triste noticia es que no vamos a llegar ni a 80.000 hectáreas de maíz este año. Es decir, vamos a sembrar apenas el 10% de lo que llegó a sembrar Venezuela en su mejor momento. Eso significa que no va a haber maíz blanco para la arepa del venezolano en este año. ¡Wow! Pase a la sala de redacción, Rafael Ángel. Pero ese déficit de maíz, ¿tú crees que el gobierno pueda suplirlo con importación? De hace un tiempo para acá el gobierno se ha visto imposibilitado de importar maíz. Le ha dejado al sector privado formal de Venezuela, de histórico, pero también al nuevo empresario amparado y que ha crecido bajo los favores del gobierno, la importación del maíz, así como la importación del resto de los alimentos. Entonces, pero el gobierno se ha desentendido. Después que el gobierno acaparó para sí la importación de todos los alimentos, obviamente quebraron el país, quebraron la industria petrolera, no tienen cómo seguir importando y simplemente ahora le dejan al sector privado esa tarea. El poco alimento que se trae al país, viendo como materia prima, lo está haciendo el sector privado. ¿Qué significa esto para el común del venezolano? Como tú decías, ¿qué pasa si Venezuela no sembró el maíz? Bueno, significa que nosotros consumimos al año aproximadamente 1.200.000, 1.400.000 toneladas de maíz blanco. Eso significa que apenas vamos a producir el 10, el 15% de eso. Significa que Venezuela debe importar este año. Si quisiésemos alimentarnos como nos veníamos alimentando hace 8 o 10 años,
Venezuela tendría que importar 1 millón de toneladas de maíz blanco para producir la misma cantidad de arepas que antes producíamos. Wow. Y con el agravante del problema de importarlo, el agravante de las sanciones, el agravante de la falta de divisas, todo esto crea un mapa crítico. Ahora, ¿cómo resolvería el gobierno este problema? Por ejemplo, solo en el rubro de maíz, pero háblame del arroz, por ejemplo, de las hortalizas. Los productos siguen a una escalada, pero fenomenal. Hermano, una compra de 10 millones de bolívares cabe en 5 bolsas, 5 bolsitas. Sí, el caso del arroz, nosotros llegamos a sembrar aproximadamente 200.000, 230.000 hectáreas de arroz en Venezuela. Este momento difícilmente lleguemos a este año a 80.000 hectáreas de arroz. La caída ha sido no solamente en superficie, sino en rendimiento. Nosotros teníamos rendimiento por encima de los 5.000 kilos por hectárea de arroz. Ahorita no llegamos a 3.000 porque no hay insumos adecuados. Además, el tema eléctrico para las bombas, combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, el arroz también es un rubro que está sufriendo mucho. La caña de azúcar, que era otro rubro donde nosotros prácticamente nos autoabastecíamos casi un 80%. Nosotros, la superficie de caña de azúcar en el país está en los niveles de los años 60. En realidad, el resumen mejor que podemos hacer es que Venezuela ha retrocedido 40 años. Al 2020 ha retrocedido 40 años y quizás en algunos rubros más años en superficie de sus cultivos, con una población evidentemente mucho mayor, porque Venezuela tiene una población aproximadamente 30 millones, menos los que han emigrado, pero comparándola con la población de hace 50 años, evidentemente es mucho mayor, con menor superficie de siembra, con menor cantidad de rebaños y con las industrias, que es un tema que también es importante resaltarle a quienes nos ven y nos escuchan. Prácticamente la agroindustria venezolana solamente tiene operativo en este momento entre un 20 al 30% de su planta instalada. Y ahí va mi pregunta, Werner. Cuando hablamos de todo este déficit en la producción de bienes esenciales para el plato de comida del venezolano, ¿dónde inicia este problema? ¿En la desinversión, digamos, en la falta de atención del aparato agrícola venezolano? ¿Dónde inicia este problema que nos trae a estas consecuencias de hoy en día para producir alimentos? Inicia desde el mismo momento que inicia el gobierno de Chávez y que Maduro simplemente continuó y agravó el problema. Desde el año 1998, Venezuela en el 98 importaba 1.2 millardos de dólares en alimentos, solamente 1.2 millardos. Comienza Chávez con la ley de tierra, comienzan las expropiaciones, comienza el Plan Bolívar 2000, donde le abren la puerta a la Fuerza Armada Nacional en el tema agroalimentario. Desde ese momento comienza la entrada de la Fuerza Armada en el tema alimentos. Hoy en día prácticamente todo el sistema alimentario venezolano de parte del gobierno lo maneja la Fuerza Armada. Eso es importante aclararlo, empezando por el ministro, que es un piloto de aviones de guerra. ¿Ok? Continúa... Cuéntame eso en detalle, Werner, porque ha soltado 2 bombas nucleares. Sí, Pase señor. a la sala de redacción. Dijiste que habíamos retrocedido 40 años, pero quiero que me des datos, cifras y estadísticas de ese retroceso. ¿En qué rubro exactamente? Pero dame datos, dame cifras, dame estadísticas. Bueno, y eso que acabas de zumbar sobre el tema militar, me dice que la política alimentaria la está ejecutando el Ministerio de la Defensa. Mira, vamos a empezar con las cifras. Te decía que en el maíz nosotros llegamos a sembrar 800.000 hectáreas. Este año apenas llegaremos a 80.000. En el caso del arroz, llegamos a 230.000 hectáreas. Apenas llegaremos a 80.000, quizás menos este año. En caña de azúcar no tenemos ni 60.000, 80.000 hectáreas sembradas. Pero vámonos a otro rubro, el tema de los rebaños. Nosotros llegamos a tener un rebaño bovino de cerca de 14 millones de cabezas. Este momento no tenemos 9 millones de cabezas, quizás menos. Entonces, así es, cada uno de los rubros los pudiéramos ir analizando.
El sorgo, tú lo mencionabas hace rato, que es un cultivo que se usa para alimentos balanceados. Prácticamente la superficie de sorgo en Venezuela ha desaparecido. Lo único que quizás ha tenido un crecimiento muy significativo son las leguminosas, porque los agricultores se han reinventado y se han desplazado hacia el frijol, se han desplazado hacia la soya, pero por iniciativa propia, y eso lo podemos hablar después. Pero te decía Pero, que ¿por qué hemos retrocedido, Werner? Okay. ¿Por qué tú dices que hemos retrocedido? Ok, entonces, ¿qué pasó con la ley de tierras? Chávez promulga la ley de tierras y, amparado en esa ley, mal aplicada inclusive, comienza la expropiación de tierras. Recuérdense aquella frase de exprópiese. Y así expropiaron 5 millones de hectáreas de tierras, fincas productivas que hoy están completamente improductivas, y podemos hacer un programa solamente para analizar finca por finca lo que ha pasado. Pero expropió también agroindustria. Chávez se apoderó del 80% de la capacidad instalada para procesar café, del 50% para procesar leche, para sacrificar animales, de los centrales azucareros, de 16 centrales azucareros que existían en Venezuela, 10 están en manos del gobierno. De las plantas de harina de maíz, que por cierto la gente se queja tanto de esa empresa que fabrica la harina de maíz más famosa en Venezuela, entérese que el gobierno es dueño de 17 plantas de harina de maíz. De 23 plantas que existen en el país, 17 están en manos del gobierno, 3 están intervenidas por el gobierno y solamente 3 es del grupo de empresas Alimentos Polar. Cuando usted se queje Sí, señor. Cuando usted se queje de que no consigue la harina de maíz, mire los anaqueles y dígame qué marca de harina todavía consigue. Cuando usted se queje del precio de la harina de maíz, mire a su alrededor y busque las marcas del gobierno. ¿Por qué las marcas del gobierno de harina de maíz, repito, 17 plantas, son absoluta propiedad del gobierno? ¿Por qué no vienen en las bolsas claras? ¿Por qué viene harina mexicana? ¿Por qué el gobierno, si es dueño de 5 millones de hectáreas de tierras, por qué no las pone a producir y en sus plantas de harina de maíz produce la harina que debe venir en la bolsa clara? No lo hace porque simplemente las quebró las agroindustrias que están en su poder, las tierras no están produciendo, pero además de eso, entonces, y ahí sí continúo con la respuesta a tu pregunta, al sector privado, que es el único que está todavía produciendo alimentos en Venezuela, le niega los insumos, y los insumos de Agropatria, que era la anterior agroisleña, que expropió el gobierno en el año 2010, que la quebró, que Chávez en los diferentes alocuciones reconoció que la había quebrado y que tuvo que darle auxilios financieros. Esa empresa no tiene cómo darle agroinsumos al sector nacional. Y lo poco que llega los asigna a través de Agrofan y Agrosur, que es manejado por la Fuerza Armada Nacional. Eso es necesario que el país lo sepa. Y esos pocos insumos que le asignan a esas organizaciones de la Fuerza Armada Nacional, luego los vemos comercializados en el mercado negro. Bien, estamos conversando con el ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez. Werner, debemos ir a una pausa. Vamos a la pausa y al retorno vamos a continuar desarrollando este tema. Me quedó muy pendiente un análisis más extenso sobre el tema militar dentro del tema agropecuario. Una vez en una cadena vi al presidente decir que iba a haber un general para la leche, uno para la carne, uno para las verduras, frutas, hortalizas, y así con un gran rubro. Creo que eran 12 o 16. No lo recuerdo en este instante, pero quiero tu opinión al respecto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos en el programa A Ocho Columnas a través de todos los medios. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez. Estamos haciendo un repaso de la agenda agropecuaria venezolana. Yo se los dije al comienzo que una entrevista con Werner Gutiérrez para los pelos. Pero bueno, continuemos analizando cómo está la situación del campo venezolano y de la producción
agropecuaria venezolana. Werner, quedábamos en analizar el tema militar. Comentabas que el actual ministro de la cartera es un militar, también se le han dado funciones a los militares en distintos rubros. Comentaba lo de el general del pollo, de la leche, y cuál ha sido el resultado de colocar en manos de la Fuerza Armada el tema de la producción de comida para el venezolano. Sí, ¿y qué tareas? Excelente pregunta, Rafael Ángel Andrés. ¿Y qué tareas cumplen estos militares y cuál es el balance? Porque eso ocurrió ya hace varios años. Sí. Ok, mira, comencemos por recordar quién dirige en estos momentos, porque todavía no ha sido oficialmente destituido de esa función, el comandante de la gran misión Abastecimiento Soberano, Alimentario Soberano y Seguro. ¿Se acuerdan de esa misión? Sí. Es el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Es quien dirige toda la cadena agroalimentaria venezolana, es Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Recordemos quién es el ministro que regenta la cartera del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, que es un piloto de avión de guerra. No tiene absolutamente ninguna formación en el área de producción, procesamiento y comercialización de alimentos. Detente allí, güey. Veo con frecuencia los programas de Wilmar Castro Soteldo que transmite por los 25 canales de televisión que tiene el gobierno, no sé cuántos son, pero son un montón. Un montón, sí. Luce bastante bien documentado, ¿o piensas tú que es un guión para la televisión? Mira, yo he dicho en mis columnas y las aventuras y las fantasías animadas de ayer y hoy de Wilmar Castro Soteldo. Él permanentemente en sus alocuciones, como tú dices, habla de unas cifras que evidentemente las verá él desde un avión de guerra pasando sobre Venezuela a la velocidad del sonido, que asumo yo que viaja un avión, y él cree que lo que está allá abajo verde son cultivos, y de ahí sacará los balances que le ofrece el país. Pero las cifras que nosotros que estamos dando, a ti te conta Rafael que yo tengo ya casi 10, 12 años advirtiendo esto, y el común del venezolano está sufriendo lo que yo estoy diciendo. Tú lo decías ahorita, 10 millones de bolívares son 5 bolsitas de supermercado. 5 bolsas. Sí, ¿por qué los alimentos han encarecido tanto? Bueno, obviamente por un tema económico, de macroeconomía, de hiperinflación, pero también por la caída en la producción de alimentos, porque si hubiese producción de alimentos como en la Venezuela que veníamos nosotros, habría suficiente alimento y obviamente tendríamos alimentos más económicos. Pero quiero reforzar lo del cómo la bota militar, y así lo he escrito yo en mi columna, ha destruido la agricultura venezolana. Hasta hace poco, inclusive, el ministro de Alimentación, el ministro de Agricultura y Pesca eran militares también. Entonces, la casta militar se ha encargado de todo el tema agroalimentario en Venezuela. La mayoría de los agricultores en Portuguesa no se están arriesgando a sembrar. ¿Por qué? Porque el promedio nacional de maíz en Venezuela es de 3.500 kilos. ¿Cómo te comprometes tú a entregar 5.000 solamente para pagar insumos? Métale mano de obra, maquinaria, cosecha, etcétera, etcétera. Es llevar a la ruina al agricultor venezolano. Escasas asociaciones tradicionales, honestas de Venezuela, emprendedoras de Venezuela, lograron importar insumos por vía propia, con músculo propio, que ahí vamos a la otra razón de la pregunta Rafael Ángel, ¿por qué ha caído? Recuerden que el agricultor venezolano de hace 2 o 3 años no tiene financiamiento. Nicolás Maduro acabó con el financiamiento bancario a la agricultura y la ganadería en Venezuela. Es decir, que lo que está sembrando ahorita el agricultor y el ganadero venezolano es con músculo propio. Y eso evidentemente lo lleva a disminuir porque no tiene cómo hacerlo. Bueno, estamos conversando con Werner Gutiérrez, no deja de impresionarme. Pero mira, para terminar de cerrar la pregunta que te hizo Rafael Ángel, estos oficiales de la Fuerza Armada Nacional que cumplen funciones en el área agroalimentaria, ¿han presentado algún balance? ¿Hay algunos datos, cifras, estadísticas de la gestión de estos cristianos? ¿Hay alguna forma de evaluar los resultados de su trabajo?
Mira, recuerda que el gobierno no presentó memoria y cuenta delante de la Asamblea Nacional, que es el ente legislativo que debe regular y fiscalizar la función del Ejecutivo. Eso no está ocurriendo, no tenemos forma de saber. Ellos no publican el anuario estadístico del Ministerio de Agricultura, no se publica en Venezuela desde el año 2007. Es decir, no hay estadísticas en Venezuela desde el año 2007. Los mal llamados gobiernos de la Cuarta República los publicaban y eran de dominio público. Desde Chávez y Maduro no lo hacen. Lo único que hacen es presentar esos balances. Ahora, más allá de lo que diga Werner Gutiérrez, que a Dios gracias nunca han logrado desmentirme las estadísticas que ofrezco. Ahí están los balances de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, que son las organizaciones que hasta hace pocos años le daban premios a Venezuela, ¿se acuerdan? Por los avances en seguridad alimentaria. Bueno, esa misma FAO le ha dicho al mundo que Venezuela está en emergencia agroalimentaria. Aquello que Werner Gutiérrez y un grupo de investigadores en Venezuela advertíamos ya desde el año 2012, apenas hace 2 años, la ONU y la FAO le han dicho al mundo, es verdad lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ahí esa es tu mejor estadística, Rafael, que estos organismos multilaterales internacionales han ya denunciado y dicen, es más, para que tengamos un escenario mejor, más ilustrativo, Venezuela está entre los 5 naciones del planeta que más ayuda necesitan en el tema agroalimentario. Lo dijo la Organización de Naciones Unidas recientemente en su informe. El 17.5% en algunos estados, el 20% de los niños en Venezuela en estos momentos sufren desnutrición porque no hay acceso a los alimentos. Rafael Ángel, ahí tienes el título para YouTube, para Instagram, para Facebook, para Twitter, para todos lados. Ese es el título del programa hasta este momento. Hasta este momento, Mira, hasta este momento. Hasta este momento. Vamos a ver qué más titulares, qué más noticias le sacamos a este invitado de hoy. Quiero tu balance. Mira, antes que se me pase, cuando hablamos de Polar, el gobierno tiene tiempo que no entrompa con críticas duras a Polar. Pero a Polar se le dijo en una oportunidad, y eso casi toma fuerza, que bueno, porque el gobierno iba a darle dólares preferenciales a Polar, que Lorenzo Mendoza, ¿no? Se llama Lorenzo Mendoza. Sí. Lorenzo recibe dólares preferenciales para hacer harina pan, y que por qué no la siembra. No, hombre, ponete a sembrar, cosa horrorosa, ¿no? Pero eso corrió mucho en los medios gubernamentales, güey. Entonces, lo que acabas de decir hace un rato, que es otro titular muy importante, demuestra que en el país solo Empresas Polar es la que está produciendo harina de maíz. Harina de las empresas del Estado, maíz, sí. El resto de empresas del Estado que producen harina de maíz están cerradas. Las 16, 17 que comentaste, Werner. Si recuerdas algún nombre, menciónala. Ok, ¿te acuerdan aquella declaración de Lorenzo Mendoza cuando todavía salía en los medios de comunicación? Porque Lorenzo tiene tiempo alejado de los medios de comunicación. 2014. Aquella imagen, sí, señor. Aquella imagen donde colocó todas las marcas de harina de maíz en Venezuela. ¿Se acuerdan de esa imagen? Sí. Una rueda de prensa en Caracas, sí. Una rueda de prensa, exactamente. Las únicas marcas que usted prácticamente conseguía en Venezuela era la harina de Empresas Polar, que es la harina pan. Lorenzo Mendoza, con 3 plantas de esas 23 que hay en Venezuela, tiene la capacidad instalada para producir aproximadamente el 49% de la harina de maíz en el país. El otro 51% está bajo control del gobierno. Esas marcas del gobierno, Rafael Ángel, usted no las consigue. Ahora me voy a otra denuncia más, que también, si quieren, a que alguien me desmienta lo que les voy a decir. Esas plantas que el gobierno quebró, que las construyeron, muchas de ellas bajo un convenio con Irán. ¿Se acuerdan de eso? Las famosas plantas de harina de maíz iraníes, que las crearon con dinero tuyo, mío y el de quienes nos están escuchando. Esas plantas quebradas las están asignando a dedo a empresarios o a esos nuevos empresarios que se amparan en el gobierno, y las están asignando a dedo sin costo alguno
para ponerlas operativas esa gente del sector privado. Eso está ocurriendo en este país. Están asignando los bienes públicos sin ningún procedimiento apegado a la más mínima norma legal de funcionamiento en Venezuela. Recuerden aquel gobernador del Zulia que fue preso porque lo acusaron y fue preso porque le entregó una patrulla a un particular. Bueno, resulta que este gobierno, Wilmar Castro Soteldo, Nicolás Maduro y toda la casta militar que está en el gobierno está entregando esas plantas que las quebraron a particulares que hoy en día las están poniendo operativas. Y por eso es que usted consigue esas marcas de harina de maíz que usted no sabe de dónde salieron, que usted no sabe quién las creó, usted no sabe quién está detrás de eso y hoy en día están apareciendo. Pero eso es de hace un año, año y medio para acá que está ocurriendo. Pero todas esas plantas en manos del gobierno las quebraron. Recordemos a Lácteos Los Andes. Esa es la mejor demostración. ¿Dónde están los productos lácteos Los Andes? ¿Por qué no vienen en las bolsas CLAP? ¿Por qué el gobierno en estos momentos de cuarentena no está entregando casa por casa la leche y los jugos de Lácteos Los Andes, que era una empresa privada productiva y que el gobierno hoy en día la quebró? Pero si hay jugos de Lácteos Los Andes en los mercados a cielo abierto, por ejemplo, que hace la alcaldía de San Francisco, yo los he visto, productos, jugos de manzana, pera, durazno. Todavía está funcionando Lácteos Los Andes. Está funcionando, Rafael, pero a menos del 20% de su capacidad. Recuérdense que Lácteos Los Andes tenía plantas inclusive en Lara, tenía plantas en el Zulia, tenía plantas al sur del lago. ¿Dónde están esas plantas? O sea, la producción era suficiente para cubrir un gran porcentaje del mercado nacional. Y vuelvo y lo repito, si el gobierno tiene el 50% de la capacidad instalada en Venezuela para procesar leche, ¿por qué no hay leche económica accesible en los mercados, en las bolsas CLAP? ¿Por qué el gobierno no entrega ese insumo? ¿Por qué el gobierno de esos 5 millones de hectáreas de tierra que tiene no las tiene produciendo ganado y leche y carne para el pueblo? ¿Por qué el 50%, 40% de las plantas para procesar aves y cerdos no las tiene produciendo? O sea, el gobierno es para que en estos momentos, con esa capacidad, estuviese regalando comida, como he visto que otros países lo están haciendo, para atender la pandemia. No, el venezolano está completamente desasistido de alimentos y está sobreviviendo. Y un ejemplo de ello es Chile. Acá el presidente Piñera inauguró un programa de entrega de cajas de alimentos a los sectores más afectados por la pandemia. Debemos ir a una pausa, Rafael Galicia, Werner Gutiérrez, y al retorno, conocida el diagnóstico, conocida el problema, quiero entrar ahora en la solución, en los consejos, en las recomendaciones que se necesitan para mejorar el campo, porque hay que mejorar el campo venezolano, sin duda alguna, hay que corregir toda la política hacia el sector agropecuario para que el venezolano evidentemente tenga los alimentos, pueda acceder a los alimentos para comer. Por cierto, y cerrando el tema de la harina de maíz, la harina pan se consigue aquí hasta en Chile. Aquí en Chile se consigue la harina pan, así que imagínense si no es un producto que ha traspasado fronteras y muy vendido aquí en Chile, porque bueno, somos más de 500.000 venezolanos acá. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa 8 columnas con Werner Gutiérrez. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Cerramos nuestro programa A 8 Columnas con Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo. A ver, Werner, haciendo abstracción de lo político, cosa difícil, no pretendo, no somos unos santos varones, no somos. Pero hermano, el gobierno encontró en los CLAP varias cosas. Bueno, tiró ese salvavidas
para la gente. Logró con el CLAT el control político. Tercero, bueno, ha podido, digamos, con esta política crear una adhesión popular. Yo quiero tu análisis rapidito de los CLAT. Rápido. El 63% de la población solamente en el mejor momento del gobierno logró tener acceso al CLAP. Ahora, tener acceso no significaba que tenía frecuencia a recibir el CLAP. Recuérdense que la frecuencia en el mejor de los casos era cada 6 meses. Escaso porcentaje de la población, que no llegaba al 20%, recibía la bolsa mensualmente. Es bueno recordar aquella promesa de Maduro que le ordenó, por cierto, Vladimir Padrino entregar bolsas de CLAP de 15 kilos, incluyendo proteína y carbohidratos, y entregarla 2 veces al mes. ¿Recuerdan aquello? Ahora, quienes nos ven y nos escuchan, cada 15 días. Quienes nos ven y nos escuchan, que me digan si yo estoy mintiendo o no estoy mintiendo. No tienen ni en el peor momento de la población, que es el momento de la pandemia, porque lo que decía Rafael Ángel en Chile, lo están haciendo en México, lo están haciendo en Ecuador, lo están haciendo en Colombia, y todos vemos la calidad de los alimentos que está recibiendo esa población. Aquí, ni en el peor momento de la población venezolana, los venezolanos están recibiendo la bolsa CLAP, y quienes nos ven y nos escuchan saben que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Para qué sirvió el CLAP? Para enriquecer a un grupo de gente y para, como tú dices, tener el control político. Quien no votaba, quien no apoyaba, quien no iba a las marchas, no recibía el CLAP. Y eso está pasando en Venezuela. Insisto, la mejor prueba de lo que yo estoy diciendo es cierto, es que ahí está el reporte de las Naciones Unidas y de la FAO. Y están diciendo, del ICA inclusive acaba de ofrecer también un informe que dice que 9.3 millones de personas no tienen acceso a los alimentos en Venezuela en estos momentos. Pase a la sala de redacción. Mira, Werner, hermano, hoy, o por lo menos al momento de que tú y yo estamos conversando, Rafael Ángel y yo contigo, chico, 1 kilo de carne está costando 760.000 bolívares. 760.000 bolívares, 1 kilo de entrecanto. Estoy hablando de un lomito, de entrecanto, 760.000 bolívares. Los huevos es casi un lujo comprar un cartón de huevos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con alimentos tan básicos en nuestro país? Y ya sé que me diste los datos del rebaño, pero ¿por qué la carne está tan cara, tan costosa? Los huevos, la leche. Bueno, 1 kilo de leche por el amor a Jesucristo. Bueno, creo que esa pregunta Rafael Ángel nos puede ayudar. ¿Cuántos dólares cuesta 1 kilo de carne en Chile? ¿Cuántos dólares cuesta 1 kilo? Bueno, que ya la leche en la mayoría es líquida. Sí. Y podemos comparar. Venezuela tiene, Rafael, la carne más económica del continente. Lo que pasa es que, es cierto, Rafael, ¿qué es lo que pasa? Que ¿Qué poquito gano? ¿Qué poquito gano entonces? La carne en Chile es muy cara. La carne en Chile es muy cara. Aquí se come más pollo que carne. Sí. Es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Rafael? Que el poder adquisitivo del venezolano es lo que el gobierno nos destruyó. Recordemos que tú lo sabes muy bien porque tienes un poquito más de yo, calculo. Que antes un salario mínimo, un obrero de cualquier, mi papá era un personal técnico de emisoras y televisoras y mantuvo una familia de 6 hijos y a todos nos dio educación. Hoy en día se necesitan, recuerden esta cifra, cerca de 75 salarios mínimos para un hogar venezolano poder comprar la canasta alimentaria que está en el orden de los $301 en el último reporte de la Cámara de Comercio de Maracaibo, si no me falla algún dato por ahí, pero es más o menos ese valor. Entonces, ¿cómo tú puedes, Rafael, comprar carne? No es que la carne esté cara, es que el salario no compra nada, el bolívar no compra nada. Y hagamos la comparación con lo que acaba de decir Nicolás Maduro, que él puso la gasolina aquí a 0,50 centavos de dólar, pero que en Colombia valía 0,67. El salario mínimo de Colombia es $270 aproximadamente. El de Venezuela es de $3. Es ahí la diferencia. Entonces, ahí es la mejor demostración de por qué nosotros no podemos comprar carne. No es que esté cara. La carne venezolana es la más barata y de las mejores calidades del mundo, o de las mejores calidades del mundo, lo que estoy diciendo lo digo con
fundamento científico y resulta que no la podemos comprar, no es porque esté cara, es porque destruyeron el bolívar, destruyeron nuestro poder adquisitivo. ¿Qué estado del país tiene la mayor producción de leche y carne? En estos momentos carne, varinas, pero recuerden que aquí los zulianos tuvimos los dos municipios mayores productores de leche y carne del país, están aquí en el Zulia, la Villa del Rosario y Machiques de Periján, lo que llamamos la región perijanera. La región perijanera llegó a producir la mayoría de la carne y de la leche y del queso en Venezuela. Para que tengamos una idea de la destrucción de Machiques. En Machiques se llegaron a recibir cerca de 2 millones de litros de leche diarios. En estos momentos se reciben alrededor de 150.000. Saquen ustedes las conclusiones de dónde ha llegado la destrucción del chavismo-madurismo en la agricultura y la ganadería venezolana. Werner Gutiérrez, quiero volver un minuto a tu artículo que decías que los productores y agricultores están solos contra el mundo y hablabas que se están reinventando. Quiero saber qué están haciendo hoy en día, cómo la pandemia los ha afectado para su trabajo y finalmente conocido ya el problema, cuáles son las recomendaciones o los pasos lógicos que debe tomar el Estado, por ejemplo, para que rescatemos la producción venezolana. Mira, rapidito, más o menos entre el 30 y el 40% ha disminuido la actividad en pandemia en Venezuela. La actividad agrícola, recolección de cosechas, recuerden las imágenes crueles de productores dándole las cosechas a los animales, de perdiéndose en los campos. Eso realmente ocurre en Venezuela. Eso es lamentable. Y hay quienes dicen, ¿por qué no la regalan? Es que para sacar esas cosechas de las zonas productoras hacia los centros de consumo necesitan vehículos y no lo tienen. Y ahí pongo el ejemplo de cómo se está reinventando. Ahorita es muy común ver en las zonas andinas a los productores usando bestias, mulas y burros para sacar sus cosechas. Eso está ocurriendo en Venezuela. Los ganaderos de Machiques, de la Villa, de la Concepción, del sur del lago, para poderse trasladar a su finca se ponen de acuerdo 4 o 5 productores y un mismo camión a gasoil le dan los alimentos para que los lleven a los trabajadores de la finca y recoja la leche, el queso y la carne. Eso está pasando en Venezuela. Eso es lo que yo llamo el sector agropecuario que se ha reinventado y que sigue comprometido con producir alimentos en Venezuela. Los productores de Portuguesa que les negaron la posibilidad de sembrar maíz o de sembrar arroz, están sembrando frijol en Venezuela, están inclusive exportando frijol de Venezuela, están sembrando soya, un cultivo que hace muchos años no se pensaba que podíamos sembrar, la están sembrando cúrcuma, están sembrando otros rubros no tradicionales para mantenerse activos y para seguir produciendo alimentos para Venezuela. El sector agropecuario venezolano le está dando una muestra de pundonor y de valentía y de compromiso al país. Y no es que la nueva agricultura y la nueva ganadería de Venezuela van a hacer cuando todo esto pase. Es que ya comenzó a germinar y como la conozco, como la vivo, puedo reafirmar lo que le he escrito en mis columnas. Nosotros, este país va a ser un país que la agricultura y la ganadería, la acuicultura, la pesca, la producción forestal es lo que va a soportar al país. Venezuela dejó de ser un país petrolero. Venezuela va a ser un país agropecuario, como lo es Argentina, como lo es Colombia, como lo es Ecuador, como lo es Guatemala, como lo es Costa Rica, que viven de sus exportaciones. Escríbanlo, porque así como les dije en el 2007, que todo esto malo iba a pasar y pasó tal cual como lo he venido describiendo, hoy les digo, confíen en el sector agropecuario venezolano porque va a ser la recuperación del país. En el campo venezolano está la solución. Tú decías, ¿qué hay que hacer? Bajo el actual modelo político, económico, agrícola, es imposible recuperar la agricultura venezolana. Imposible, no hay forma ni manera. Lo que tiene que hacer el gobierno, o el que venga, es descentralizar todo lo que tiene bajo su control, entregárselo al sector privado, atender lo que sí es competencia del gobierno, seguridad, educación, salud, vialidad, medios de atención en las zonas rurales, atender la ruralidad venezolana. 17 de los 24 estados de Venezuela dependen exclusivamente de la agricultura y la ganadería. Y el sector privado dejarlo hacer lo que sabe hacer. Y eso les garantizo que en 2 años, haciendo lo que está contemplado en el Plan País Agroalimentario,
nosotros comenzamos a ver recuperación en Venezuela en el tema de producción de alimentos. 2 años nada más es lo que nos llevaría a recuperar a Venezuela. Bueno, ha sido un programa extraordinario, Werner. Te quiero dar las gracias por la gentileza que has tenido de cedernos unos cuantos minutos para conversar este tema. Vamos a ver, estamos a mitad de año, a lo mejor antes de terminar nuestra temporada de este año, volvemos a repasar a ver si algo bueno ha pasado en el campo venezolano, en la agricultura. Por cierto que veo con mucha fluidez la presencia de granos, caraotas rojas, caraotas negras, algunos frijoles he visto. Sí, el venezolano se está refugiando en esa fuente importante de proteína y es muy nutritiva. Síganlo haciendo. Es necesario, en eso los especialistas han hecho las recomendaciones. Y es un rubro que los venezolanos que estamos fácilmente para producir. La caraota realmente no está creciendo la producción en Venezuela. La caraota es importada en su mayoría. Pero los frijoles sí es de producción nacional en su mayoría y tenemos un potencial muy alto. Igual para las raíces como la yuca, para la batata, para los humos, que son rubros que se está creciendo la producción a paso lento, pero está creciendo. Y por eso digo, el sector agropecuario se está reinventando, Rafael. Sí están pasando cosas buenas, cosas muy buenas en el sector agropecuario. Finalmente, Werner, antes de cerrar el programa, quiero tu reflexión, un minuto de cómo está el estado Zulia en materia agropecuaria única y exclusivamente, ya para finalizar y obviamente darte las gracias por estos minutos. Mira, el estado Zulia, uno de los principales rubros, los plátanos, ha disminuido la superficie a menos de 25.000 hectáreas y casualmente ahorita en el municipio de Colón los productores están inundados, no tienen cómo sacar el agua de las fincas porque no hay combustible para las motobombas, no hay cómo ir a las fincas. Eso está ocurriendo en estos momentos que estamos grabando este programa. Los productores de leche y de carne siguen afectados no solamente por la movilización, sino que están afectados por el AMPA desbordada, por los grupos paramilitares y guerrilleros que los tienen azotados en muchas zonas productoras, por el tema de los insumos, pero siguen ahí. Son los dos rubros más emblemáticos. La palma aceitera es otro de ellos, que se ha ido recuperando porque el gobierno, gracias a Dios, ha cedido el control de precios y hasta en precio internacional, y hay un repunte de palma aceitera que pudiéramos decir que es importante en Venezuela, en el Zulia en estos momentos. Lastimosamente, un proyecto tan importante como el diluvio palmar, que se gastó cualquier cantidad de dinero con la empresa Odebrecht, ¿recuerdan de eso? Ahí tenemos 20.000 hectáreas que pudieran estarse regando y cultivando. Eso está paralizado y destruido por completo. Bueno, amigos, no me queda más que agradecer al profesor Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo, exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, estos minutos. Muchas gracias, profesor Werner Gutiérrez, y a mí no me queda más que invitarlos a que se conecten con nosotros al programa 8 Columnas, que se suscriban al canal en YouTube, en que comenten también a través de Facebook, a través de Instagram, que estaremos por todos los medios dándoles más información en estos programas especiales de cuarentena y cuando salgamos de la cuarentena. Si algún día esta pandemia termine, Dios mío, por favor que termine rápido. Bien, muchas gracias por si llegaron hasta esta parte del programa y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Galicia al cuadrado por 2.0.